Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a este video. Esta es la continuación del video de cómo dibujar vectores en el plano cartesiano. El video anterior lo que hice fue de manera general explicarles cómo en el plano cartesiano dibujar gráficamente con regla y transportador que me quede una medida exacta de lo que es un vector. Y esto es importante y lo hice así porque necesito ese conocimiento o esa explicación para sumar vectores con el método gráfico, que es volverlos a dibujar así como lo hicimos en los ejemplos que vimos anteriormente, pero ahora aplicando el concepto de suma vectorial. Es un concepto bastante sencillo. Tengo aquí un plano cartesiano. Todo lo vamos a comenzar a dibujar el plano cartesiano. Y al final voy a obtener un vector. ¿En qué consiste? Consiste en obtener un vector que se llama vector resultante. Ese vector resultante le voy a llamar R y va a ser el resultado de sumar dos vectores, vector A por ejemplo y el vector B. Bueno, no solamente dos vectores, puedo dibujar 3, 4, 5, la cantidad de vectores que quiera o que me permita el espacio que tengo disponible para poder realizar estos problemas. Pero al final es eso, es agarrar dos vectores, sumarlos y obtener un vector resultante que se llama vector suma y le voy a llamar R. ¿En qué consiste? Consiste en eh, ir colocando vectores uno a continuación de otro, de manera que al final yo pueda obtener un vector resultante. Por ejemplo, vamos a suponer que el vector A es así, hasta aquí, ¿no? Y yo dibujo mi vector allí y con el transportador y todo me quedó de esa forma. Entonces usted toma eh, en la punta de ese vector, exactamente usted hace un pequeño plano cartesiano. Por eso es bueno utilizar cuadernos de cuadrito, porque me pueden seguir de guía. Ahora, eso no quiere decir que en un cuaderno de páginas blancas o de rayas no me funcione. Claro que me funciona, pero coloco un pequeño plano cartesiano para colocar el transportador allí y entonces luego colocar el segundo vector. El segundo vector sería exactamente desde la punta de ese primer vector, que es el vector A, y dibujo entonces mi segundo vector. Vamos a suponer que el segundo vector va en esta dirección. La idea es ir colocando vectores uno a continuación del otro. O sea, colocando el punto de aplicación del segundo vector a continuación de la flecha del primero. Si tuviese un tercer vector, que fuese un vector C, por ejemplo aquí, entonces hago otro plano cartesiano aquí y dibujo el otro vector. Si tengo otro vector, hago otro plano cartesiano y dibujo otro. Y así me voy. Sería como una cadena de vectores, punta con cola. Y de manera que pueda entonces obtener un vector resultante. En este caso lo voy a dejar en dos nada más para que usted vea. Al final lo que yo quiero es, aquí hago nuevamente mi plano cartesiano y comienzo a dibujar. Bueno, aquí no es necesario hacer el plano cartesiano porque ya sería el último. Lo que haría sería dibujar el último vector. El último vector iría desde el origen del primer vector hasta la punta del último vector. Algo como esto, así. Claro, eso se hace con regla y transportador y todo eso. Entonces al final el vector R, lo que hago es mido el ángulo de ese último vector y mido la longitud con la regla y expreso mi respuesta. Pero esta es una idea general. Yo lo voy a explicar más adelante con más calma. Estos son los pasos. Se lo dije. Primero dibujas el primer vector, el vector A. Exactamente donde termina el vector A, haces un pequeño plano cartesiano y ahí dibujas el segundo vector, que es el vector B en este caso, ¿no? Desde la punta del primer vector comienzas a dibujar el segundo vector. Si tuviese otro vector adicional, como lo dije anteriormente, haces otro plano cartesiano y dibujas tu tercer vector y así te vas, ¿no? Y al final, donde termina el último vector, lo que haces es que trazas una línea que una el origen del plano cartesiano con la punta del último vector y ese va a ser el vector resultante. Se mide tanto la longitud como el ángulo y tienes el vector resultante. Algo como esto. Tienes aquí, tienes A, B y el vector resultante. Y de esto más o menos lo que se trata. A continuación voy a explicarles
con más calma un ejemplo bien claro para que usted tenga allí una guía a la hora de resolver sus propios problemas, los problemas que les voy a plantear en la unidad. Esos problemas se resuelven con los pasos que le voy a, pero necesito que le presten mucha atención al siguiente ejemplo de aplicación. Bien, jóvenes, vamos a ver lo que es suma de vectores método gráfico. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a sumar los siguientes vectores. El primer vector se llama vector C, 50 metros, 30 grados del oeste al norte. Y el vector D, 65 metros, 40 grados al sur del este. Al final vamos a tener un vector que se llama vector resultante R. Va a tener tantos metros, esa es la magnitud, y va a tener tantos grados de un eje a otro eje. Y al final eso es lo que queremos buscar. Cuánto va a valer la magnitud, cuánto va a valer el ángulo y dónde va a estar ubicado, de dónde a dónde. Entonces, tomando eso en consideración, yo debo localizarlo. Recuerden que 50 metros es 5.0 metros porque tenemos una escala que estamos utilizando que es que cada centímetro equivale a 10 metros. Esa es mi escala, la escala que estamos utilizando. Entonces, aquí sería 5.0 y aquí sería 6.5 centímetros. Lo primero que hay que hacer es identificar el primer vector. ¿Dónde lo localizo? En el plano cartesiano. Entonces yo tengo el plano cartesiano, aquí está el norte, sur hacia abajo, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. ¿Dónde está ubicado el primer vector? Está ubicado del oeste al norte, o sea que va a ser en este cuadrante, que es el segundo cuadrante, del oeste al norte. ¿Cuántos grados? 30 grados del oeste al norte. Así que con el transportador coloco el 0 en el oeste, y comienzo a medir entonces los 30 grados. 30 grados es exactamente aquí. 30 grados. Y en dirección a eso comienzo a dibujar los 50 metros. Recuerda que son 50 metros, 30 grados. 50 metros serían 5 centímetros aproximadamente. Entonces coloco de esta manera las reglas para que en esa dirección pueda medir los 5 metros. Los 5 metros van a venir así, hasta aquí. Y aunque haya sobrepasado la marca, eso no importa. Recuerden, en el ejemplo anterior les mencioné que la marca del transportador no tiene nada que ver con la medida de la magnitud del vector. Entonces ahí hay 5 metros. O sea que este es el primer vector. Este es el vector que se llama vector C. Y vale 50 metros y aquí hay 30 grados. Ok, una vez que yo haya terminado eso, exactamente en la punta del vector yo debo hacer un pequeño plano cartesiano que lo voy a dibujar exactamente. Ese plano cartesiano debe ser completamente horizontal. Por eso yo digo que es preferible tener cuaderno de cuadritos, porque el cuaderno de cuadritos es más fácil que una página blanca como esta que estoy utilizando aquí, pero para que vean que no es imposible. Aquí hago un pequeño plano cartesiano y tengo un segundo plano cartesiano en la punta del primer vector C. Y ese plano cartesiano lo voy a utilizar para identificar el segundo vector, tomando en cuenta que aquí está el norte, sur, este y oeste. Y el segundo vector dice que es 65 metros 40 grados al sur del este, o sea, sale del este. Y el este está aquí. Entonces tendría que medir 40 grados desde el este hacia el sur, o sea que va a quedar por acá. Del este hacia el sur va a quedar por aquí. Entonces colocaría el transportador para medir 40 grados. 40 grados. Coloco el transportador para medir 40 grados del sur al este. 40 grados sería aquí, aproximadamente aquí. Y lo que hago es que voy a dibujar el segundo vector, que es el vector D, en dirección hacia ese punto, 65 metros. Va a quedar algo como esto. Observe. Desde aquí hasta aquí, 65 metros sería... Mire muy bien lo que va a suceder aquí. 65 sería... 6.5 sería aquí, en esta dirección. Así que dibujo el vector hasta aquí.
hasta 6.5, y ese es mi segundo vector. Ese es mi segundo vector. Entonces tengo el vector C hacia allá, el vector D hacia acá, este es el vector D. Y lo que hago ahora es trazar una recta que una el origen del primer plano cartesiano hacia la punta del segundo vector. O sea que sería algo como esto. En esta dirección yo trazo la línea y este vector que está aquí sería el vector resultante. ¿Cómo me doy cuenta cuánto es el ángulo y cómo me doy cuenta cuánto mide? Pues entonces yo lo que hago es que mido desde el origen hacia la punta del vector y veo cuánto hay ahí. Aquí hay exactamente 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. R es igual a 1.8, pero recuerden que la escala de 1 centímetro es igual a 10 metros, así que para expresarlo en metros lo multiplico por 10, así que sería R igual a 18 metros. Tengo que medir el ángulo de inclinación. Ya usted observa que este vector está entre el este y el sur, así que ya yo puedo decir aquí que va del este al sur, que mide 18 metros y que ahora necesito saber cuánto es el ángulo. Entonces, ¿qué hago? Como el transportador es muy grande para saber cuánto es el ángulo yo lo debo medir por acá, lo que hago es que hago una línea tenue y extrapolo esa línea y la llevo un poquitito más para acá, tenue, nada más para saber cuánto es el ángulo. Quede más o menos marcada, luego la borro, solamente para colocar el transportador y ver cuánto es ese ángulo. Observa lo que va a pasar aquí. Tengo el 0 aquí, tengo el 90 acá, del este al sur, y veo que hay 70, pero no queda exactamente en el 70, sino que queda un grado más, así que sería 71 grados. Así que de aquí a aquí, hay 71 grados. Y ese es mi ángulo de mi vector resultante. Y mi respuesta sería R igual 18 metros, 71 grados del este al sur. Y este es mi vector resultante.